Dani, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan Carlos? Pues un placer, como siempre, estar contigo y con tu audiencia y un placer, de verdad. Vamos a seguir por ese lado, entre comillas, oscuro de Internet y hoy nos vamos a centrar, pues, no sé, si llamarlos ciberguerra, ciberataques, ciberalgo, ¿no, Dani? Sí, la verdad que es que el tema tiene, como bien dices, tiene muchas aristas, ¿no? Vamos a citar ahora, vamos a intentar escarbar un poquito, ¿no? Sin tampoco enrollarnos mucho por el tema. Vamos a dar unas pinceladas de lo que hay detrás de tantos ataques, de tantos ciberataques que están dándose ahora mismo, que tampoco es que sea algo relativamente nuevo, ¿vale? Lo único que, por lo que se ve, es una escalada que tiene todo el indicio de que va a ir cada vez a más, ¿no? Y bueno, pues si te parece, podemos así dar unos pequeños toques sobre los intereses que pueda haber detrás de todo esto, Claro, quiénes están detrás de todo esto. si te parece, Dani, podríamos hacer Sí, no sé, algo más de inciso sobre lo que estás tratando de transmitir, ¿no? Algo más sí, concreto que todo el mundo podamos llegar a entenderlo. de acuerdo. Yo, si quieres, lo vamos a centrar un poquito en las guerras que hay entre países ahora mismo, ¿no? De lo que estamos acostumbrados hasta hace unos años, que eran las típicas guerras que estaban narradas en rollo película, como en la CNN subido a los carros de combate. Pues ese tipo de guerras yo creo que cada vez se van a ver menos, porque han dado paso a otro tipo de guerra. Una guerra que no vemos, pero que se está dando a diario, ¿no? Y que trasciende muy poco a los medios de comunicación y además tiene un coste, no tiene coste humano, digámoslo así, ni costes electorales que son difíciles de justificar las guerras, ¿no? Y bueno, pues nos vamos a centrar, por ejemplo, si te parece, por ejemplo, la guerra ahora mismo que tienen tan abierta entre China y Estados Unidos, con otros países también, ¿vale? Pero nos vamos a centrar un poco en esa guerra fría, entre comillas, que tiene China y Estados Unidos con China, porque hay mucha tela que cortar, ¿no? Por ejemplo, si te parece, podemos remontarnos brevemente al 2003 en uno de los ataques más grandes que ha recibido Estados Unidos en su historia, cibernéticamente hablando, ¿vale? Que fue en el 2003 y fue un ataque prácticamente a casi todas sus infraestructuras. Y claro, el tema de estos ataques que comprometen tanta información, el problema que tienen es que al final, si te das cuenta, y tu audiencia también lo escucha, al final son como que Estados Unidos dice que presuntamente China ha atacado. Casi siempre es presuntamente, tienen todos los indicios, todo apunta a, pero ese es el problema, ¿no? Que es muy difícil de demostrar que la autoría viene del gobierno de China. Y digo esto porque es muy difícil, porque al final, cuando saltan las alarmas, ven que ha habido intrusiones en los sistemas, pues hay como tenemos siempre la imagen de los típicos forenses, ¿no? De CSI, pues aquí hay unos forenses cibernéticos que lo que tratan es de escudriñar en el código, ver de la procedencia de dónde viene ese ataque. Y a la hora de escudriñarlo, pues se basan en ciertas cosas, en cómo está hecho el código, ciertos lenguajes que se han empleado, si en ese ataque se han, pues digamos, excluido direcciones pues chinas, rusas, y con eso se puede más o menos tratar de indagar de dónde viene el ataque, pero no se puede certificar al 100% que haya sido parte de un plan, digámoslo así, Estamos de China. hablando, Dani, de estos ataques, porque claro, a mucha gente le puede sonar esto a chino, ¿no? Valga la... Sí, nunca mejor he dicho. Sí. Hoy en día todo, absolutamente todo, se mueve a través de lo que se llama la nube, ¿no? A través de Sí. Internet, tanto claves importantes militares como cuentas bancarias personales individuales. Terra que en cuestión de segundos, diciendo, ¿no? Exactamente. Es ese origen, pero no sabes exactamente quién está detrás de ese origen, digámoslo así. Ya no es una guerra donde tienes un enemigo enfrente, que es muy fácil de identificar. Aquí eso es uno de los problemas más grandes que tiene este tipo de impactos que hacen contra potencias extranjeras. Y lo que decías tú antes, todo está en la nube, todo está en servidores, todo está almacenado ahí. ¿Y qué beneficio o qué se busca detrás de todo esto? Ya no solamente el desestabilizar un país, el bloquearlo, el paralizarlo, sino que es el espionaje. O sea, ya no solamente es ir a por unas infraestructuras
para intentar tumbarlas, sino que vamos a pensar el dinero, el tiempo que invierte, por ejemplo, Estados Unidos. Pongo este ejemplo para no desviarnos mucho, ¿vale? Este conflicto China-Estados Unidos. El dinero que invierte Estados Unidos en patentes, en investigación, de todo tipo, ¿vale? Armamentística, en el mundo de la medicina, en ingeniería, todo eso invierten muchísimo dinero. Y es un tiempo que China, realizando ataques contra los servidores de Estados Unidos, donde pueden, digamos, sacar esa información gratis, pues te conoces al enemigo igual que te conoces a ti mismo, no te puede preocupar tener 1000 batallas, ¿no? Pero si solo te conoces a ti mismo, por cada victoria tendrás una derrota. Pues simplemente en el Comaneto, en el 2003, uno de los ataques que tuvieron que fue entrar en los sistemas de defensa, uno de los planos y proyectos que robaron fueron los famosos misiles Patriot, esto que es un orgullo para los americanos, pues todo eso fue robado por China. ¿Qué pasa? Que si tú eres capaz de saber qué armamento tienen, sus puntos débiles, cómo atacarles, qué armamento pueden usar contra ti, al final a ti te pone en una posición privilegiada, porque sabes cómo defenderte. Y lo más importante de todo es que muchas veces de estos ataques no sabe la potencia a la que ha sido atacada, cuánta información se han llevado. O sea, el problema de esto también, que nunca puedes calibrar cuánto de información te han robado, vamos a decirlo así, porque al final es un robo de información. Por eso digo que no solamente al final esto es algo militar, algo pues intentar tumbar infraestructuras, intentar tumbar gobiernos, sino que al final hay un interés económico muy grande. Al final hay una guerra que pues todos tus oyentes lo podrán ver, que hay una guerra económica brutal. Y ahora mismo China se está intentando posicionar en la cabeza, si no lo está ahora mismo ya. Y esto es una de las herramientas que está usando. De hecho, así como dato, en el 2020, más o menos estadísticamente a nivel de ataques, el 50% de los ataques que ha sufrido Estados Unidos provienen de China. Cuando digo provienen de China, vamos a remarcar que provienen de China, no de que haya sido el gobierno, ¿no? Pero provienen de China. O sea, el 50% de esos ataques ha sido China. O sea, podemos ver que hay detrás de todo eso. Pero también, Dani, se podía manipular de tal modo que el ataque proviene de un país determinado cuando en realidad viene de otro. Correcto. Porque eso es. Estamos hablando que se ha cambiado totalmente lo que entonces o hace años se conocía como el espionaje, ¿no? Y los dobles agentes y toda esta película. Eso es, sin moverte de casa. Eso es lo que ha cambiado ahora mismo, que ahora ya no se puede producir un incidente internacional en la que, por ejemplo, puedan detener en territorio extranjero pues a un espía, como tú comentas. Ahora ya ese coste humano, digámoslo, que te lo estás ahorrando, ¿no? Hay esos incidentes internacionales ya no saltan, porque al final, de hecho, muchos países, estos ataques, lo que hacen no salen a la luz, porque de hecho cada día hay intentos masivos de entrar en sistemas informáticos. Y lo que comentabas al principio, al final estos ataques también dan pie a que se puedan producir los efectos de falsa bandera, ¿no? Como podemos decir. Porque al final, como tú puedes lanzar un ataque y suplantando el origen de otro país, y como es muy difícil también de demostrarlo, puedes provocar otro incidente. Porque a lo mejor la persona a la que están auditando resulta que han suplantado la identidad del origen y lo que ocasionas pues es un incidente internacional. O sea, es muy peligroso al final. Esto abre la puerta a unos escenarios muy complicados. Para que nos hagamos una idea, aquí en España hace pocas semanas hubo un ciberataque al Servicio Estatal de Empleo. Tuvieron colapsado todas las oficinas. De hecho, la gente que estaba en el paro y los que tenían que cobrar prestaciones, pues tuvieron determinados problemas porque había esa incertidumbre de que si se podía llegar a pagar esas prestaciones, porque si no funciona la informática, ¿cómo se autoriza todo ese gasto público, no? Y lo más importante de todo es que una vez que entras en un sistema informático, pues en este caso lo que estás refiriendo al SE, pero que en España, lo que bien has dicho que gestiona las prestaciones, esa red está conectada con otras, como pues sabemos exactamente la alcaldía, que son datos muy, muy sensibles la que están almacenándose ahí. Y ahí ya lo que ya entra es la otra parte, ¿no? De los ataques informáticos, que ya no solamente hay ejércitos detrás, hay gobiernos, sino que hay grupos. Entonces, digamos, a
a todo el mundo. Pero sí. Pudiera, Dani, se me ocurre pensar, en el caso que hemos empezado hablando entre China y Estados Unidos, un tercer implicado que iniciase de forma anónima esos ataques para fomentar ese enfrentamiento. Exactamente. Si es que, de hecho, hace muy poquito, hace unas semanas, ha habido un ataque a una central nuclear, un ataque cibernético, a una central nuclear iraní. De hecho, ya hace en el 2010, otra central iraní, ¿vale? También sufrió ataques cibernéticos. Yo me refiero porque al final vamos a remarcar la peligrosidad que tiene esto, ¿no? Porque este ataque que se produjo en la central nuclear de Irán fue un software maligno, ¿no? Que se metió en los sistemas y lo que hizo fue alterar el comportamiento de las centrifugadoras de los sistemas que tienen allí implantados. Al principio, de hecho, el comportamiento que empezaron a lanzar era un comportamiento pues que relicitaba los sistemas, otras veces que los avanzaba en un comportamiento anómalo. De hecho, no sabía muy bien qué estaba pasando. Gente especializada y ingenieros miraban qué es lo que estaba ocurriendo, pero no sabían muy bien qué estaba pasando. Y al final acabó con la autodestrucción de 1.000 máquinas en esa central nuclear. Y de hecho, la autodestrucción de esas 1.000 máquinas ordenadas por ese software malicioso, al final se integró, una de las cualidades que tenía de integrarse en el propio código fuente original, y fue muy difícil ver la autoría. Y de hecho, la autoría, como bien dices, no ha quedado muy clara, porque Irán lo que acusa es a Israel y a Estados Unidos de estar detrás de este ataque. Y de hecho los acusa, pero no tiene la pruebas fehacientes de que sean esos dos países los que estén detrás. De hecho, Estados Unidos e Israel lo niegan. ¿Qué pasa? Pues estamos hablando de lo mismo, que al final hacen una serie de auditoría. Irán dice que el software empleado, que era un gusano muy famoso que se llamaba Stunex, y ese software, digamos, que lo que se basan es que para su desarrollo ha habido gente y mucho dinero detrás, ¿no? Que no es un software que a lo mejor han podido usar un grupo de piratas informáticos para realizar un ataque, sino que hay gente, digamos, poderosa detrás, pero no saben certificar si ha sido este país o el otro. ¿Qué pasa? Que puede haber países de por medio, hay muchos intereses para desestabilizar zonas. A lo mejor lo que dices tú, se ponen miguitas de pan para llevar a otro que no sea exactamente Estados Unidos e Israel, por ejemplo, aunque todo pinta que hayan podido ser ellos dos. Es muy difícil, ¿no? Como decíamos al principio, remarcar cuál es la autoría real y fehaciente de un ataque. Y el problema que tiene es lo que dices tú. Se puede poner a alguien de por medio para causar más daño todavía, porque al final esto no deja de ser ataques. En este caso fue un autosuicidio de las máquinas de una central, una centrifugadora, pero digamos que imaginamos que pueden ocasionar un daño muchísimo más grave a un país. Eso puede causar un conflicto real, porque las represalias a un ataque cibernético en el que a lo mejor hagan explotar una central nuclear es muy grave. Al final eso tendría una respuesta contundente por parte del país. O sea, al final tenemos que tener en cuenta que esto puede desestabilizar naciones e implicar a terceros que no han tenido a lo mejor prácticamente nada que ver. Porque claro, Dani, el Internet no es aquello que a nivel usuario todos entendemos con el navegador, páginas web, fotografías, claves que metes, porque hay que tener en cuenta también que nosotros mismos podemos ser hackeados de un modo tremendo, incluso quedarte sin poder, bueno, te pueden destrozar hasta el ordenador, entre comillas lo de destrozar, porque físicamente no te lo destrozan, pero te lo inutilizan. Pero sí, claro, hay que tener en cuenta que todos los sistemas operativos que pululan por ahí a lo largo y ancho de la geografía mundial tienen una puerta de atrás, porque ¿quién, pienso yo, idea un sistema operativo para que un ordenador funcione, también puede idear la forma de entrar a ese sistema operativo de un modo, no sé si decirlo, de incógnito, ¿no? Por ejemplo. Sí, de hecho, como caso también muy relevante, en el famoso ataque de WannaCry, que citábamos hace un momentito, ese ataque se basa en una vulnerabilidad de una de las que tiene Microsoft, que esa vulnerabilidad ya había sido explotada por, como no, una agencia gubernamental, en este caso la NSA, que había sido usada, esa puerta de atrás, como se puede decir, para su propio beneficio. Estuvo mucho tiempo usada por esta agencia gubernamental. ¿Qué pasó? Que al final se filtró esa vulnerabilidad, acabó en foros, empezó a rular por toda la red de Internet
¿Y qué pasa? Que al final la gente, esos piratas informáticos, esos hackers, dijeron, bueno, mira, tenemos una vulnerabilidad que encima es muy, muy grande y muy importante, y como las empresas no se pudieron, o muchas ni siquiera se pudieron poner los parches porque a lo mejor no se enteraron, no había equipos de gente detrás para poder realizar ese tipo de operaciones, pues eso abrió la puerta y abrió la veda al otro de los mayores ataques que ha habido de la historia a nivel de ransomware. O sea, es lo que acabas de decir tú. Hay software que tienen, digamos, vulnerabilidades, puertas de atrás, como podamos llamarlo, que otros, o en este caso gobiernos, ya han usado en su propio beneficio. O sea, quiere decir que al final sí que es verdad que es que todos los sistemas informáticos, todos tienen vulnerabilidades, todos. Y ya no estamos hablando solamente de esto, estamos hablando también de aviones, porque imaginemos que se pueda piratear un avión en vuelo. De hecho, ya ha habido casos que se han filtrado en Twitter, por ejemplo, de gente que sin ánimo de intentar ni siquiera causar ningún accidente del avión, pero simplemente han podido acceder al sistema de entretenimiento que puedes tener en un avión, que cualquiera de nosotros hemos podido ver, la pantallita que tenemos en el asiento delantero para ver unas películas. Pues con un simple cable de Ethernet y un par de programitas han sido capaces, alterando una parte que viene por debajo del asiento, ¿no? Pero bueno, tampoco sin grandes complicaciones, en un avión en vuelo, han podido acceder a ese sistema de entretenimiento y poder ver ciertas tablas de base de datos. No han accedido al control de vuelo, evidentemente, pero sí, es un ejemplo, ¿no?, de cómo es, entre comillas, vulnerable también equipos que pertenecen a la aviónica de un avión. Entonces, sí es verdad que ellos te dicen que no, que es muy, muy, muy difícil acceder a un control de vuelo porque están compartimentados esos sistemas informáticos, que uno no tiene visibilidad con el otro. Pero claro, dicen que es físicamente imposible. Pero claro, eso deja una puerta y hay mucha gente que esa puerta, si no está cerrada del todo, va a seguir intentándolo. De hecho, fíjate que hasta qué punto las compañías aéreas no se fían tanto de esa seguridad, que tienen sensores en los trenes de aterrizaje de peso para saber cuándo tienen que cerrarlo o abrirlo, para no basarse solamente en la electrónica del sistema de vuelo, por temor a que a lo mejor se pueda alterar ese tren de aterrizaje. Entonces, son ejemplos que la audiencia tiene que saber, que no es para meter miedo ni muchísimo menos, porque al final todo sistema informático es vulnerable. Hemos tenido ataques en 2014 a Yahoo, que Yahoo es una empresa muy, muy, muy grande, que robaron 520 millones de datos de usuarios. 520 millones de usuarios, estamos hablando de unas cifras bestiales. O tenemos a Sony, que Sony tampoco es una empresa pequeña y ha tenido ya 2 ataques. Uno en el 2011 a nivel de filtrar sus películas, que también ahí se dice que estuvo detrás Corea, porque justo en el 2011 Sony iba a lanzar una película en la que se parodiaba a un dictador, ¿no? Y parece ser que Corea advirtió que esa imagen no la iba a consentir y, curiosamente, en esas fechas Sony recibió un ataque bastante grande y se filtraron películas que ni siquiera habían salido y se filtraron a la red. De hecho, en las auditorías que hizo Sony, nuevamente el todo indicaba a que había partido de Corea, pero no saben exactamente, o sea, si venía de Corea del Norte o era un grupo terrorista o eran unas órdenes explícitas de Corea. Pero volvemos a lo mismo de siempre, no se puede certificar quién ha sido. Aunque todos los indicios marcan esas hormiguitas de pan y llevan hasta ahí, no se puede certificar. Y Sony en el 2014 tuvo otro ataque en su red de online de juegos, en la que se filtraron 77 millones de datos de usuarios. Estuvo 23 días caído y costó 188 millones de dólares en pérdidas. Una auténtica barbaridad. Pero fíjate, que es que estamos hablando y parece ser que esto nos pilla como muy de lejos, ¿no? Porque estamos hablando de grandes potencias económicas mundiales, de grandes empresas internacionales con unos costes desorbitados para nuestra comprensión, para nuestra nimia comprensión social de nuestro bolsillo, porque ya sabemos lo que ganamos cada uno y hasta dónde podemos llegar con esas ganancias. Pero que no se nos olvide, porque claro, aquí a mí no me pasa nada. No, es que Internet tiene mucho más allá de lo que uno se puede llegar a imaginar, ¿no? Cualquier dato que metemos en Internet se almacena en unos servidores, como tú bien has dicho antes, y de esos servidores lo puede sacar cualquiera que pueda tener acceso. Y estoy hablando de claves, ya no claves simplemente de nuestro email, ¿no? Estamos hablando de claves bancarias.
Estamos hablando de números de cuenta de tarjetas que pagamos por Internet. Por mucho que nos aseguren y nos aseveren, porque luego te llega el mensaje al móvil, tienes que certificar, bla, 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 bla. Es fácil hackearnos, lo que pasa que no interesa hackear a gente como nosotros que tenemos 4 euros, ¿no? Claro, exactamente. Si al final esto juegan con tus datos, porque tú, lo que estábamos hablando antes, en el ataque de Sony, ya no solamente es esas cifras millonarias que afectan a Sony, sino que entre esos 77 millones de usuarios hay datos sensibles como la tarjeta de crédito. Claro, es lo que acabas de decir tú. Y ahí está la cuestión. Hay muchísima información. Exacto. Que vale muchísimo más dinero que lo que puede costar reparar esa acción o ese ataque que ha recibido. La información que se recauda a través de estos ataques puede costar miles de millones de euros, por ejemplo. Exactamente. Y ese es el poder, claro. Y ese es el poder. Y si hay determinada información sensible, pues ya no te puedes ni imaginar lo que pueden llegar a hacer con esa información. Pero a nivel usuario, para centrarnos un poquitín más en lo que somos nosotros, ¿no? De andar por casa cada día. Si tú haces un pago a través de Internet con una tarjeta de crédito, te lo pueden hackear. Sí, eso hay que comprar siempre, o sea, una de las reglas que hay que tener siempre es comprar en sitios confiables. Eso, porque esos sitios confiables pueden ser objeto de ataques, eso está claro. No tenemos, ya lo hemos citado ejemplos como Sony o Yahoo, pero el problema viene cuando entramos a lo mejor a comprar en sitios en los que a lo mejor no tienen o son ya predispuestos o están puestos a posta para que tú metas tus datos bancarios y esos datos bancarios sean secuestrados para poder usarse. O sea, típicas tiendas que te pueden mandar enlaces muy baratos en los que tú ya entras y ya te pide la tarjeta, el PIN y no son confiables. Pero luego es verdad que luego hay tiendas que lo que decíamos antes, que al final pueden recurrir hasta a hacer ataques a tiendas a lo mejor conocidas o medianas, porque a lo mejor sus sistemas son más vulnerables, pero lo que dices tú, se pueden poner pequeños programas, digámoslo así, hecho hasta en imágenes, para que la gente se haga idea en el navegador cuando metes la URL, la dirección donde tengas que acceder, hay una especie de icono de una imagen chiquitita, pues incluso en esa imagen pequeñita se puede meter código malicioso. ¿Vale? En esa información de esa imagen que se llama SIF, que es donde guardas ciertos datos, ahí se puede meter, por ejemplo, una especie como, digamos, un escuchador que cuando tú estás poniendo tus datos bancarios, tu número, tu password y tus datos ya para completar la compra, esos datos se están mandando a otro lado. Y tú no te estás dando cuenta. Y a lo mejor la propia tienda en la que estás sufriendo ese ataque tampoco es consciente de que tiene ese problema ahí. Entonces, no es cuestión de meter miedo a nuestros oyentes, ¿no? Porque al final todo sistema es vulnerable a que tengan ataques, pero si intentamos intentar comprar siempre en sitios, pues entidades que te den cierto respaldo en superficies grandes, porque al final ellos tienen sistemas informáticos detrás que están velando para que haya sistemas seguros, porque de hecho uno de los lados que tenemos con los ataques informáticos, los hackers, es que luego están los hackers buenos, como podemos decir, ¿no? Que son esos equipos de hackers que lo que están es día a día mirando qué posibles vulnerabilidades puede tener esas webs en las que estamos comprando para intentar poner parches, anticiparse a esos posibles ataques. O sea, siempre hay que tener en cuenta que luego está el lado bueno, ¿vale? Está el lado bueno de esos hackers que se dedican para velar por nuestra seguridad. Pero sí que es verdad que la información que estamos dando continuamente nuestra, metemos nuestra tarjeta en muchísimos sitios, o sea, constantemente, porque además ya es algo obligado el pagar online. Ya no ya el dinero físico, como estamos viendo, está pasando. No es solamente obligado, es que nos acostumbramos a esa, entre comillas, comodidad. Exactamente, es a comprar un clic, que ya casi no te pide nada. Te lo dice uno que lleva pagando facturas desde hace por lo menos 8 o 10 años. Exactamente, pues todo eso está almacenado en algún sitio. Y el problema es que cuando recibes un ataque informático y roben tus datos, tus tarjetas, ya no solamente que te puedan robar, es la suplantación de identidad. Porque es que incluso pueden suplantar tu identidad al tener todos tus datos. Hay sitios en los que a lo mejor no te piden gran cosa para poder establecer un contrato, porque solo te pidan tu DNI, tu fecha de nacimiento y tus datos de dónde vives y poco más. O sea, te pueden buscar también un follón bastante importante, ya no solamente que te quiten el dinero, que ya es una faena muy grande, bueno, sino si te quitan dinero, hacerla con tu nombre. Claro, si te quitan dinero y tienes poco, bueno, te han quitado poco, pero es que te pueden endeudar, que esta es otra película. Exactamente. Y hacer acciones delictivas
en tu nombre, porque tienes tus datos, que esto es otra película. Eso es. Vamos a ir terminando, si te parece. Ya hemos avisado de los peligros, hay que tener muchísima precaución a la hora de actuar con determinadas identidades dentro de Internet. Y yo solamente te voy a hacer 2 preguntas porque te voy a proponer un tema para la siguiente participación en Mundo Insólito Radio. Perfecto. ¿Qué es Deep Web? Pues es una red que yo creo que nadie, sin tener conocimientos, debería acceder. Digamos que son partes que no están indexadas por lo que sería la red normal de Internet. Para poder acceder a ella hace falta ya no solamente los conocimientos, sino unas ciertas herramientas para poder entrar. Que no se entra, vamos a resumirlo, porque ya te he dicho que es un tema que vamos a proponer para la siguiente participación, que no se entra de una manera normal eso es. Y de un modo usual, como solemos hacer en cualquier navegador y en cualquier página web. Y no es un sitio recomendable para entrar, ¿eh? ¿Y qué es la Dark Web? Pues es que es más o menos parecido. O sea, no tiene muchas diferencias, ¿no? Es básicamente lo mismo. Al final es unos nodos de Internet que no están enlazados al público, donde está todo cifrado, todas las conexiones. Al público normal. Eso es. No hay correos como dirección de correo como pensamos nosotros, en plan, con tu nombre y para identificarte. Está todo cifrado. Todos los pagos que se hacen dentro, porque hay muchos pagos dentro de esta red, que hay compras que no son legales, ¿vale? Se puede comprar droga, puedes comprar armas. En esa red hay de todo. Perdóname que te vuelva a interrumpir, pero es que no quiero dar más pistas. Vale, yo creo perfecto. yo creo que son más que suficientes las pistas que te he dado, pero bueno, vamos a decirlo de algún modo, que es esa parte, ¿no? Más oscura de Internet, que se accede mediante determinadas herramientas no comunes a las que estamos acostumbradas, y es donde se encuentra, vamos a decirlo claramente, un contenido ilegal. Mayormente sí. Y aquí lo dejamos, si te parece, Dani, y hablamos el próximo día de este tema, que me parece un tema interesantísimo, que aunque ya se ha hablado muchas veces en diferentes sitios, en Mundo Insólito nunca lo hemos comentado. Y me parece, pues te recojo el guante. Me parece una buena oportunidad, un experto como tú, que nos traigas a Mundo Insólito Radio todo este mundo oscuro de Internet que muchísimos desconocemos. Dani, un enorme placer por haber vuelto a participar en este pequeño nimio programa. Ya sabes, te estoy muy agradecido por ello, y ahí tienes el guante, tú lo has recogido y es tu papeleta el próximo día informarnos de esas redes oscuras y de esos asuntos ilegales que se pueden realizar a través de Internet y que realizan, y determinados asuntos muy peliagudos que podremos llegar a tratar en su momento en Mundo Insólito. Dani, un fuerte abrazo. Eso, un abrazo, un placer, encantado.